Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Economía Ahora Pandemia. Hoy un día que realmente nos permite pensar en qué están pensando los muchachos que manejan la política argentina de todos los niveles, ¿no? El Congreso dictó por lo pronto un 40% de aumento a los 11.000 y pico de muchachos que tenemos adentro. Y tenemos una salida, o por lo menos hoy vamos a estar charlando con una persona que sabe mucho de comercio exterior, que se desarrolló en el comercio exterior, que nos va a dar esperanza de una salida rápida de un país que esperemos que alguna vez lo escuchen porque ha tenido grandes actividades dentro de el comercio exterior, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y por supuesto, además un montón de tiempo con nosotros. Y estoy orgullosísimo de poder charlar con él, porque es el que más sabe dentro de este país. Y lamentablemente vemos que los políticos muchas veces con la gente que sabe no quieren hablar. No sé si es por orgullo, no sé si es por soberbia, no sé por qué es. Pero acá lo tenemos, Marcelo Elizondo. Muchas gracias, Marcelo, por atendernos en esta noche, en un sistema distinto. Nos conocemos hace muchos años, hemos charlado desde aquel Ministerio de Relaciones Exteriores que estabas con Martín Redrado hasta hace muy poco, donde nos planteás en tus comentarios en los diarios cuál es una salida rápida para Argentina. Lo que no entiendo es por qué no te escuchan, porque es clara, es sencilla y no sé cuál es la incapacidad de nuestra clase política para poder llevarla a cabo. ¿Qué tal? Buenas noches y te saludo desde ya. Bueno, un gusto, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Un gusto poder estar en esta modalidad Instagram que además de ser consecuencia de los tiempos pandémicos, es consecuencia de la evolución y de los nuevos medios. Así que enhorabuena y felicidades por la adaptabilidad. Sí. Bueno, una adaptabilidad obligada para los muchachos canosos como yo, pero que que realmente nos permite, vos estás más canoso también, nos permite, nos permite llegar mucho mejor y nos permite ser un poco radio, a su vez, para la comodidad, tanto del invitado como en este caso vos y como para la mía, ¿no? Tener contactos que en otros momentos se hacía muy difícil tenerlos. No en tu caso, porque te hemos tenido muchas veces de invitado al programa, pero sí, esta nueva modalidad de aplicaciones hace que mucha gente más llegue a escuchar lo que a veces era más difícil que lleguen, ¿no? Así que contame un poco, ¿cómo estás viendo, o dame un poco de esperanza, porque siempre has dado la esperanza, de una salida rápida del país y por qué no se da? Bueno, es difícil entender por qué no se da. Yo creo que hay una suma de factores, algunos muy históricos. La verdad es que la Argentina es un raro país en el cual hace 50 años se vivía en términos relativos mejor que ahora, o hace 60 o hace 70. No digo en términos objetivos, sino en términos relativos. ¿Qué quiero decir? Tenemos la sensación de que había más optimismo en el país en la época de nuestros padres o nuestros abuelos que ahora. Más allá de los datos objetivos y de que hay muchas cosas que han evolucionado. Pero hoy tenemos como una desazón y eso nos convierte en nostálgicos. En aquella época había más optimismo que ahora. Y eso te hace a mucha dirigencia decir, bueno, entonces volvamos a como era en aquella época, si en aquella época estaban más optimistas que ahora. Y eso hace que
estemos dando vuelta detrás de ideas que a lo mejor funcionaron hace 70 años, pero ya hoy no. Entonces yo creo que hay un poco de nostalgia como consecuencia de una involución que plantea que para muchos el mejor momento está antes y no después. Hay un segundo componente que seguramente tiene que ver con... Pero eso no es un hecho argentino, Marcelo, que vivimos permanentemente del pasado. Claramente Nunca miramos hacia adelante, hablamos de lo que pasó y todo tiempo pasado fue mejor. Eso es claramente un hecho argentino, y vos fíjate que yo tengo 57 años. Mi abuelo vino de España y yo recuerdo que él contaba de la confianza que tenía al haber llegado acá y al haber abandonado aquella España empobrecida. Y hoy lo que veo es que mis hijos están evaluando irse. Irse a España. O tienen amigos que ya se han ido. Entonces, sí. Claramente hay una diferencia de posición, una diferencia subjetiva de interpretación. Yo no estoy dando datos objetivos en esto, eso se puede discutir en otra instancia. Pero me parece que acá hay una primera cosa de nostalgia. En general en el mundo, las comunidades creen que viven mejor ahora que antes y que vivirán consecuentemente mejor después que ahora. Y en la Argentina es al revés. Esa sensación de que hubo dorados años 50 y 60. Y entonces eso hace que muchos miren para atrás. Pues fíjate, cuando se habla, los distintos dirigentes políticos, de a quién quieren parecerse. A Perón, a Frondizi, a Ilia, todos mirando para atrás, en vez de estar pensando en una Argentina del futuro. Claro. Esa sensación de que antes era mejor, por lo tanto, eso te convierte en nostálgico y te impide entender que el mundo ha cambiado, que hay nuevos paradigmas, que hay una globalización que ha convertido la economía en una nueva actividad basada en el conocimiento, que conviene estar integrado al mundo y no aislado como antes. Bueno, ahí hay un primer problema que creo que tiene que ver con la involución que te hace nostálgicos. Yo creo que hay un segundo problema que es la coyuntura. Cuando vos tenés tantas cosas básicas que resolver y que otros han resuelto, pero vos no, inflación, inestabilidad cambiaria, complejidad sociopolítico institucional permanente, bueno, eso te impide abordar los problemas de fondo, porque estás siempre discutiendo el día a día. Claro. Argentina está discutiendo con las empresas el precio de los productos. No te permite proyectar. Claro, estás discutiendo en el día a día. Entonces, cuando en el ámbito del Mercosur viene Brasil o viene Uruguay y te dice hay que tener una nueva estrategia y vincular el Mercosur al resto del mundo, la Argentina dice, sí, pero yo tengo que arreglar la inflación, tengo que arreglar la tasa de interés, tengo que arreglar el tipo de cambio, no tengo reserva. La Argentina contesta con táctica a los planteos de estrategia de nuestros socios. Por lo que ahí hay un segundo problema. Nosotros no hemos resuelto cosas que otros sí, entonces estamos enfrascados en el día a día y eso nos impide entender que en el mundo hay muchísimos cambios de fondo sustanciales, porque, bueno, la urgencia te obliga a estar apagando el incendio. Y me parece que hay una segunda razón en eso. Por supuesto hay otras, valores predominantes. Sí, un incendio, Marcelo, un incendio que nunca se termina de apagar. Porque como no tomás medidas para apagar el incendio en lo inmediato ni en lo mediato, no lo apagás nunca. Exacto. Y bueno, está cada vez peor. Vos mirá que tenemos 40% de pobreza. Argentina, 40% de pobreza en la Argentina es una cosa inusitada. La Argentina tuvo el año pasado una caída del Producto Bruto que duplicó la caída mundial. Entonces, ¿es problema de la pandemia o es problema nuestro? Como mencionaba en la introducción, yo me dedico a los negocios internacionales. Bueno, el comercio internacional de la Argentina el año pasado cayó 15%. En el mundo cayó 5%. Nosotros tenemos 3 veces lo que cayó el mundo. Bueno, hay un problema endógeno que tiene que ver con ese incendio que no solamente no lo apagamos, sino que lo agravamos por los desequilibrios. La Argentina es un país en desequilibrio permanente. El desequilibrio del sector público sobre el sector privado, de lo doméstico sobre lo internacional, del corto plazo sobre el largo plazo, del consumo sobre la inversión, de la política sobre la institucionalidad. Entonces el incendio no se paga. Claro, y obviamente eso nos deja desubicados en las relaciones bilaterales que tenemos cada vez más problemas. Vos estuviste en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy, para mí, el Ministerio de Relaciones Exteriores hoy es una tea humana porque nos estamos encarando hacia los lugares donde el mundo no va, donde solamente vamos nosotros. Y es muy peligroso, sobre todo con Argentina y un mundo abierto, que yo te compro si vos me comprás.
yo te consumo si vos me consumís, o sea, donde el mundo se integra o trata de integrarse, porque la interacción es lo que hace que haya más comercio internacional y eso hace el crecimiento de los países. O sea, nosotros vamos a contramano inexorablemente y cada vez más. Ese es el problema, es por qué vos que estuviste en contacto con funcionarios, ¿por qué no lo entienden? Porque yo no tuve la oportunidad tuya. ¿Por qué no lo entienden? Bueno, es más fácil explicar los errores que explicar la motivación de los errores. Es más fácil explicar algunas políticas y los beneficios y los costos que entender los motivos de quienes aplican esas políticas. Yo creo que hay un componente ideológico muy fuerte, muy marcado, extraño, porque el mundo ha abandonado las ideologías, y que efectivamente, como mencionás, la Argentina se está perdiendo con su política exterior de participar en la configuración de este nuevo escenario. Ha empezado la tercera década del siglo XXI y en esta tercera década la economía está apoyándose en un nuevo gran motor que es el conocimiento. Dice Klaus Schwab, el líder del World Economic Forum, que ya este no es el capitalismo, porque lo que hace la diferencia no es el capitalismo, lo que hace la diferencia es el talento, por lo tanto este es el talentismo. Entonces vos tenés una rapidísima respuesta a partir del conocimiento en la generación de nuevas prestaciones por parte de empresas. Las empresas más grandes del mundo son empresas que trabajan en base a intangibles, que son los nuevos motores del valor. Son empresas globales que generan soluciones muy innovativas. Mira lo que ha pasado en este año y medio de pandemia en el mundo. Hemos tenido a SpaceX, la primera empresa privada que puso un cohete en la estación orbital. Y después varios. En este momento hay uno yendo a la estación orbital. Hemos tenido a estas plataformas que se han puesto de moda como Zoom, como grandes proveedores de soluciones para el sector público. Zoom privatizó la metodología de vinculación entre la escuela y el alumno. De modo que lo que antes era el edificio público ahora es la plataforma privada. Hemos tenido la enorme respuesta de los laboratorios en materia de generación de vacunas. Y de otros instrumentos que todavía no se han popularizado tanto. Ya hay sprays nasales que están siendo investigados en Israel, en Canadá, para abordar el problema del coronavirus. Y vos fíjate que la cuestión ya no es quién pone la plata, sino quién genera la respuesta intelectual y cognitiva para una solución. ¿Qué es lo que hicieron los laboratorios? Claro. La plata no genera ideas. Claro, y la plata está disponible a través del nuevo mercado de capitales, de los fondos fiscales o de anticipo de compra. Pero lo que no está en discusión es dónde está la generación de un nuevo capital, que es el capital intelectual, como dice Sullivan. Ya el motor de la economía no son las máquinas, no son las grandes plantas de producción, ni siquiera el acceso a financiamiento o dinero líquido. El motor de la economía es la capacidad de generar capital intelectual, es el saber organizado para nuevas prestaciones. Y cuando uno no participa en la economía global, se desacopla de esa transformación tecnológica furibunda que vive el mundo. El mundo está transformando el sector automotriz, haciendo que los autos en breve ya no serán a combustión sino eléctricos, ya no serán conducidos por humanos sino por satélites, ya no se venderán sino que se alquilarán. El mundo en esta evolución ha hecho que lo que llamamos teléfono celular sea cualquier cosa menos un teléfono. Es verdad. Entonces, este cambio ocurre cuando vos estás integrado en lo que la World Intellectual Property Organization llama las Global Innovation Networks. Son redes mundiales de innovación globales donde hay equipos multidisciplinarios y multinacionales de gente que inventa, patenta, investiga, innova. Bueno, cuando uno no está vinculado al mundo, se pierde eso, se va desacoplando, se achica y tiene una economía con menos inversión, con menos prestaciones, con menos calidad y con enormes problemas. Lo que pasa es que, claro, la economía que nosotros tenemos es la que la política genera. Nosotros no tenemos, por ejemplo, cada embajada debería ser un puesto de venta hacia el exterior, porque nosotros, de última, en cualquier lugar del mundo que encontrás innovaciones e innovadores, hay un argentino. Y normalmente se fue de Argentina, ¿por qué? Y porque no me daba oportunidad, porque no era predecible, porque no me permitía desarrollar, porque me ha pasado a mí 2 años atrás en Irlanda. Un chico de 25 años decía, yo vine a los 18 años y ya tengo mi casa, tengo mi coche, tengo mi trabajo, todo es mucho más accesible
y no volverías a Argentina, pero ni mamado. Es más, a mi mamá me la voy a traer acá, aunque esté en Argentina. Y eso es lo que a mí me está preocupando, porque estamos vaciando el país de intelecto que formamos, intelecto que nos cuesta, intelecto que lo tenemos como materia prima y que no sé si dentro de 20 años lo vamos a tener. Porque tu generación y mi generación tienen un nivel de educación que hoy no existe. Porque tampoco había tanta pobreza, porque tampoco había tanta diferencia social, porque jugábamos todos en la calle. Lógicamente, si vos hablas eso, y yo tengo chicos no tan chicos, parece que estuviéramos hablando de la época de Colón, que pasaba el tranvía, que jugábamos en la calle, y eso nos ha formado socialmente de otra manera. Y a su vez nuestros abuelos eran tipos que venían de guerras, que se habían escapado de países de lucha y que venían a hacerse en la América y de hecho se la hacían, con lo cual el país era otro. Ahora, ¿por qué lo destruimos y ni siquiera lo queremos reconstruir? Porque hay gente iluminada en todas las áreas. Y últimamente estoy hablando con mucha gente en base a los cambios legales, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de alquileres. Es un desastre. Y yo pregunto, ¿no llamaron? ¿Viste? Como yo le diría, si a mí el presidente me llamaba y decía, che, tenemos que hacer un gran boom de comercio internacional. ¿Quién me puede asesorar? Marcelo Elizondo. Llámalo, escuchalo, pero lógico, tiene la experiencia, tiene la expertise, tiene la sabiduría. No, escuchalo, pero escuchalo para escucharlo, no para que el ron. Y como vos, lo mismo le planteaba el otro día al presidente de la Cámara Inmobiliaria. ¿No los llamaron para una ley de alquileres? No. ¿No opinaron? No. Entonces somos un país de autodidactas brutos. Pero tenés la gente. Porque con vos hemos hablado de comercio exterior a lo largo de los últimos 20 años. Está formado, lo sabés, lo conocés, lo explicaste, gobierno tras gobierno tras gobierno. Y sin embargo, al contrario, es como que vamos más para atrás, es como que nos gusta que nos vaya mal. Eso me preocupa. Yo creo que hay una serie de factores que conjugan para que el resultado sea malo. Cuando vos tenés una economía muy desordenada, sí, vos tenés muchísimos actores económicos que hacen lobby para sí, ser protegidos, para no competir. Sí, claro. Es muy costoso en términos políticos en la Argentina integrarse al mundo porque hay muchas empresas que te dicen, no, pará, yo no me puedo integrar al mundo si tengo el entorno inmediato tan complicado con la macroeconomía desordenada, las regulaciones desorbitadas, la debilidad institucional. Entonces hacen lobby para que no los obliguen, no me obligues a competir si no me ordenás el frente interno. Y ordenar el frente interno supone costos políticos, porque es poner el gasto público bajo control, en orden, eliminar la discrecionalidad política. A los políticos no les conviene llegar a un equilibrio fiscal o perder el control, el sobrecontrol de muchas variables a través de las cuales hacen negocio político, perdiendo el conjunto, pero su porción recibe favores. Entonces hay un conjunto de factores que retroalimentan el problema. Ahora, yo creo lo siguiente. No toda la Argentina es un fracaso. El problema es que no hemos logrado que aquella Argentina más virtuosa prevalezca. Ahí vamos. La Argentina que detiene la evolución. Y a mí me gusta decir, hay 4 Argentinas, por lo menos, pero simplificando, es una simplificación. Simplificando hay 4 Argentinas. La primera es la Argentina de las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba. Esa Argentina es una Argentina de una sociedad de clase media, global, formada, ilustrada, prestadora de servicios, podría competir con Europa tranquilamente. Hay una segunda Argentina que es la de los conurbanos, el conurbano de Buenos Aires, de Rosario, de Mar del Plata. Espantosamente atrasada, en condiciones sociales paupérrimas, en muchos casos con parámetros africanos. Esa Argentina es antitética con la anterior. Hay una tercera Argentina rural, muy progresista, la que hace la mayoría de las exportaciones argentinas, la de la producción de soja bajo siembra directa, la de la mejor carne del mundo, la del complejo limonero en Tucumán, la de las peras y manzanas en el Alto Valle, muy competitiva,
comparable con el Midwest americano. Y hay una cuarta Argentina del interior dependiente del subsidio y del empleo público, atascada y adormecida. Son 4 Argentinas distintas. El tema es cómo se consigue que las más evolutivas, las que más capacidad tienen de vincularse con la inversión, la producción, la innovación, prevalezcan. Porque si no, las otras, con un espíritu defensivo, porque le faltan herramientas, terminan imponiendo una agenda que luego la política toma. Cuando uno habla de la grieta en la Argentina, en realidad la grieta es por modelos culturales distintos, por valores predominantes diferentes. O sea, hay algunos que son más optimistas, otros más pesimistas, otros más internacionales, otros más defensivos, algunos más partidarios de la iniciativa de los particulares, de la evolución de la autonomía, otros más esperan la protección y el control público. Y tienen que ver con estos perfiles distintos. Lo que hay que buscar es una síntesis y evitar que la Argentina más defensiva, menos positiva, menos optimista, imponga una agenda que condiciona al resto. Claro, pero en ese aspecto estamos totalmente de acuerdo. Pero la Argentina que nosotros estuvimos viviendo los últimos 20, 30 años, que sabemos que va para atrás, no importa el color político del que la maneje, porque como vos decís, el andamiaje político es un andamiaje, es una cofradía de gente que se protege. Los sindicalistas se protegen, los empresarios que negocian con el Estado se protegen, los empresarios que no tienen capacidad para competir contra el exterior los protegemos. Entonces armamos una diáspora de argentinas que no condice con la historia económica del mundo. Porque Argentina hoy, hasta en Latinoamérica, es una aberraris. ¿Por qué? Porque no hay inflación en la mayoría de los casos, sacamos a Venezuela, que es un caso muy particular. Han progresado los países, nuestros países vecinos, que antes eran los chicos que jugaban en Primera B y nosotros estábamos en la selección, y hoy estamos nosotros jugando en la misma cancha y con ropa usada. Entonces, todo eso hace que cómo haces un país viable. Yo la única opción es la tuya, es decir, sí, vendo el campo. En una conversación con Claudio Zuccovici, me decía, vos fíjate cómo podés promocionar algo. El campesino, digamos, en algo simple, ¿no? Hace un cultivo, le cae la piedra, lo perdió. Demasiada lluvia, lo perdió. Plaga, lo perdió. Le va todo bien, 70% se lo lleva el Estado. ¿Cómo lo convences a un tipo para que trabaje? O para que invierta, o para que progrese, si tenés un socio que no te da nada. Y eso, que hablamos del campo, lo podemos hablar de la industria. Bueno, entonces, en su conjunto, la Argentina es, según el Banco Mundial, el segundo país del mundo con mayor carga impositiva sobre las empresas, midiendo lo que las empresas pagan de impuestos en relación a sus utilidades netas. Exacto. En la Argentina hay 2 países en el mundo, Comoros y Argentina, que son en los cuales se pagan más de impuestos que las utilidades netas que quedan para las empresas. 106% pago de impuestos promedio empresas contra sus utilidades netas. Bueno, esto tiene que ver claramente con uno de esos desbordes de los que yo hablaba. La Argentina tiene una enorme cantidad de desequilibrio y hasta que no recupere equilibrio, tendrá esto del Estado sobre el sector privado, el corto plazo sobre el largo plazo, lo doméstico sobre lo internacional, la política sobre lo institucional, el consumo sobre la inversión. Es esta necesidad de recortar el tiempo y como nosotros venimos de un país, tenemos la sensación de que nuestro país anterior fue rico, entonces queremos un atajo y ir rápido y ya aparece el populismo para recuperar el espacio anterior. Y no hay magia, acá lo que hay que hacer es invertir, trabajar, producir. La magia no existe, la magia de que lo tuyo no sea tuyo y que sea mío no existe. Y se ha demostrado internacionalmente desde Carlitos Marx hasta ahora. No existió, o sea, fue utópico, no terminó mal. Pero al Estado argentino parece que a nosotros nos dice, vos sabés que los bienes tuyos son tuyos, pero no sé cuántos son tuyos. Yo creo que un poco son míos. Y vos decís, pero claro, ¿a qué estoy jugando? Eso es verdad. Yo creo que hay
distintas manifestaciones del estatismo en la Argentina. Una es el gasto público, porque finalmente el gasto público es toda extracción de fondos desde la actividad privada, por impuestos, por endeudamiento o por inflación. Pero hay otras manifestaciones del estatismo. Una es la sobreregulación, porque el Estado, no ya gastando plata, sino congestionándote el entorno a través de entorpeciendo solo. Se mete en tu vida, entonces te obliga a pedir permiso para todo, instaura el prohibicionismo y vos no podés tener esa libertad de contratar que está consagrada en la Constitución, pero que no se respeta. Y esa es una segunda manifestación del estatismo que también genera costos y ahuyenta la inversión. Hay una tercera manifestación del estatismo, que es cuando la política es imprevisible, cortoplacista y no es institucional y basada en normas. Entonces vos estás todo el tiempo tratando de defenderte de movimientos aleatorios de parte del decisor político. Vos podés tener un Estado un poco más grande, incluso que te cobre impuestos altos, pero si vos tenés previsibilidad, estabilidad, haces la cuenta, me da el número, voy, no me da el número, no voy. Ahora, cuando vos estás sometido a aleatorios, movimientos y cambios imprevistos, desinstitucionalizados, una buena decisión hoy te puede fundir mañana porque cambió el viento. Entonces ahí hay una tercera manifestación del estatismo. Y la cuarta es la cerrazón internacional. Cuando yo tengo dificultad para exportar o para importar o para tener un aliado externo o para conseguir dólares para cumplir con una deuda, bueno, ahí tengo una cuarta manifestación de la injerencia del sector público sobre la actividad de los particulares. ¿Y todo esto qué hace? Menos inversión, menos calidad productiva, menos y peor empleo, más inestabilidad cambiaria, menos Producto Bruto, menos evolución general en términos tecnológicos. Entonces yo creo que ahí otra vez hay que recuperar equilibrio. La Argentina está desequilibrada porque hay una facción que impone su agenda y lo hace también de manera equivocada. En la Argentina hay pobreza y hay que rescatar a los más desprotegidos, a los que están más atrasados. Ahora, Ricardo Hausmann tiene una muy interesante postura al respecto. Él dice, los países latinoamericanos ante la pobreza acuden al distribucionismo. Pero no, lo que hay que hacer es la inclusión, no el distribucionismo. El distribucionismo le saco a las empresas y regalo plata y hago que esa gente no salga de su condición. Ahora, la inclusión es dotarles de habilidades, darles formación, a través de la inversión permitirles conectividad, asistirlos para que su movilidad y el ámbito geográfico y físico en el cual viven les permita ingresar en el proceso productivo del capitalismo moderno. Entonces dice Hausmann, ante la pobreza, inclusión, no distribucionismo. Por lo tanto, no es Estado que desaparezca y que los pobres se arreglen como puedan. No, uno puede instaurar un capitalismo en el cual la empresa prevalece y asistir a los más desprotegidos, pero a través de la inclusión y no del distribucionismo. Claro, que sería en realidad la real necesidad del Estado. Claro. No un Estado que te obligue a ir escapando o evadiendo, o que haya un 50% de comercialización en negro debido a lo caro que es el blanco. Exactamente. Bueno, además este sistema que te agobia, que además de todo esto genera corrupción, porque donde hay sobreregulación está el camino paralelo oscuro. Este sistema hace, primero, que se invierta menos, segundo, que los más virtuosos se vayan a un espacio más ágil, porque para innovar necesitas libertad y espontaneidad. Por lo tanto, que muchos de los que quedan no son los más virtuosos. Entonces te genera un círculo vicioso, porque ¿qué dice la gente? Y mirá cómo son las empresas, son ineficientes, generan mecanismos no muy santos para prevalecer, pero claro, el sistema te lleva a eso y el más virtuoso se va. Entonces, es mucho más complejo que lo que parece, y yo creo que más que una solución macroeconómica, la Argentina necesita nuevos valores predominantes, un sistema institucional mucho más descongestionado, más optimista, que haga que las personas, los contratos, las empresas puedan innovar, prevalecer, invertir, proyectarse, vincularse con el mundo y por lo tanto generar empleo y mejorar, derramando en lo que se llama la mesoeconomía, que es el entorno inmediato de la empresa, prosperidad. Mira, yo leí el otro día un estudio de la Unión Europea que dice que de toda la investigación y desarrollo, la inversión en investigación y desarrollo que ocurre en los países desarrollados, ¿sí?, el 80% lo hacen las empresas. Solo el 10% lo hace el sistema educativo y el otro 10% lo hace el sector público. O sea, cuando vos tenés empresas virtuosas, no es solamente gente que vende una cosa y gana plata. Además, desarrolla lo que un autor que a mí me gusta mucho,
que se llama Jonathan Haskell, llama spillovers, un contagio de esa evolución de la empresa en sus proveedores, en sus trabajadores, en las escuelas que están cerca. Va creando un clima en lo que llama la mesoeconomía, el entorno inmediato, que ya pasó en Argentina hace algunos años y que es lo que está pendiente. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a la idea del presidente, sobre todo, y de Español, con respecto a esto de la carne, con un mercado que vos sabés que no es un mercado tan tranquilito el de la carne? Es un mercado muy particular, que cuesta mucho abrir, que cuesta mucho mantener, o sea, un mercado difícil, que Argentina hizo un camino muy interesante y que ahora repetimos el mismo error anterior cuando perdimos de cientos de millones de cabezas, ¿no? Bueno, cuando la Argentina hace 15 años prohibió la exportación de carnes, la Argentina perdió 10 millones de cabezas, redujo 20% su producción, perdió muchísimas exportaciones, se cerraron frigoríficos, se perdieron empleos. A mansalva, cantidad de gente desocupada. Por lo tanto, prohibir producir nunca es bueno. Nunca es bueno ese prohibicionismo, esa sospecha de que el que trabaja, invierte y tiene éxito, genera un mal efecto para el conjunto. Eso no y menos pensar que esa medida va a lograr que baje el precio interno. Bueno, porque vos le estás diciendo que vos sos un productor, vos tenés un frigorífico, o yo tengo un frigorífico, entonces yo tengo que producir 100, 80 para el mercado interno y 20 para afuera. Entonces me dicen, lo de afuera no lo manda más. Automáticamente estoy aumentando el costo. Automáticamente. O sea, no hace falta ser un erudito en economía. Exactamente. Entonces, ¿cómo voy a bajar el precio? O lo mantengo o lo elevo. Cuando vos desincentivás la producción, obviamente terminás reduciendo la oferta y eso al final del camino eleva los precios, que es lo que pasó cuando se prohibieron las exportaciones hace algunos años. Pero déjame que te diga dos cosas interesantes al respecto. Primero, la Argentina es uno de los 5 países que más graban con impuestos a las exportaciones. Sí. Hay 5 países en el mundo, solo 5 países en el mundo que recaudan por impuestos a las exportaciones, nosotros las llamamos retenciones, más que la Argentina. Son Belarus, Congo, Rusia y 2 más que no me acuerdo cuáles son. No son los más exitosos económicamente. No, desde ya. Y hay más o menos 12 países en el mundo que tienen impuestos a las exportaciones, que nosotros llamamos retenciones, de alguna relevancia. Sí. Si vos mirás la tasa de inflación promedio de todos esos países, es una tasa de inflación mayor que la tasa de inflación promedio mundial. De modo que los países que más limitan las exportaciones tienen inflación más alta. Por lo tanto, si yo quiero reducir la inflación doméstica limitando las exportaciones, estoy haciendo algo que la experiencia comparada está indicando que produce efectos opuestos. ¿Por qué? Porque cuando vos limitás la exportación, reducís la inversión y por lo tanto no solamente afectás al exportador, afectás al proveedor del exportador, afectás a los potenciales trabajadores del exportador y terminás generando un gran desaliento porque la señal que vos emitís para la economía es muy mala. La evidencia empírica muestra que limitar las exportaciones termina afectando el conjunto e incluso hace que los países que más limitan las exportaciones tengan una tasa de inflación más alta. Más alta. Porque en realidad son países que tienen una enorme cantidad de desequilibrio, no es por esto, sino que en el conjunto son países muy intervencionistas, muy desbordados y muy poco institucionalizados. Por lo que lo primero que yo diría es, no improvisemos más, miremos cuál es la evidencia empírica y lo que produce los efectos más acertados, que es la vinculación internacional, la competencia, el aliento a la inversión, mejorar el funcionamiento de la economía a partir de los parámetros que tienen éxito en el resto de la economía. Una cosa. Lo segundo es, además, cerrar mercados afecta la reputación. Obvio. Por lo tanto, te hace menos confiable no solamente al exportador de carne, a todos los demás. No, a todo. Porque en realidad el malo es Argentina. Cuando yo dirigía la Fundación Exportar en la Cancillería y promovíamos productos argentinos en el resto del mundo. Recuerdo mi vocación era poner productos argentinos en distintas instancias comerciales. En un momento me fui a reunirme con las grandes cadenas de cruceros en Miami
para proponerle que incorporen alimentos argentinos arriba de los barcos. Me costó mucho que me atendieran. En un momento me atendió un señor de una cadena muy importante en Doral, en Miami, y me dice de entrada, mire, esto fue más o menos año 2006, 2007. Me dice, mire, hace algunos años nosotros teníamos un gran proveedor de manteca arriba de mis barcos. Pero hace un tiempo ese proveedor de manteca me llamó y me dijo, mire, en la Argentina me han puesto impuestos a las exportaciones, retenciones, por lo tanto yo tengo que cargarle en el precio el nuevo costo, porque tengo que cargarle las retenciones. Entonces yo, me dice este señor, decidí no comprar más manteca de ese señor, no quiero nada más de la Argentina, porque ustedes no son comerciales. Claro, fíjate que un problema de la manteca terminó haciendo que yo no pueda poner vinos, vino, o carne, claro. o dulces o jugos. El problema de la reputación es un problema muy serio y la reputación es un atributo que hay que cuidar. Internacionalmente más, y vos lo conocés. Claro. Internacionalmente más. Argentina tenía una fama que costó muchísimo y vos sos uno de los artífices de haber colocado a Argentina de vuelta en el lugar que ocupa. La chantada del argentino que mandaba un zapato un zapato solo o dos zapatos del mismo pie, no son las vivezas criollas. Esto vos lo notás, no sirven internacionalmente, porque ellos hoy no juegan a esa viveza, ninguno. O sea, cuando vos estás importando, y Argentina hoy cada vez importa más, porque necesita importar, por lo que vos decís, porque es impredecible, porque te conviene más importar que hacer, porque hacer te cuesta muchísimo, lo otro está claro. Entonces, vos ves que el laburo que hacen desde China a Estados Unidos o cualquier país es impecable. ¿Pero por qué? Porque atrás está el país. Atrás está el nombre del país. No le dejan de comprar Elizondo o Olivera. No, le dejan de comprar Argentina. Sea el producto que sea. Por eso, ustedes hicieron un esfuerzo muy grande por conocer a Argentina, para que Argentina sea conocida y para que sus productos sean conocidos. Hay muchos argentinos que están inclusive importando carne de ellos afuera y productos argentinos para exponerlos y para venderlos. Pero hoy Argentina cada vez reduce más, salvo lo que es grano que no consumimos y algo de aceite, el resto dependemos del campo, por más pelea que tengamos hace 70 años de industria campo. Sí, ahora vos fíjate que, como mencionabas vos mismo al inicio de esta charla, los argentinos afuera del país suelen ser más virtuosos que adentro del país. Sí, por lo tanto, lógico. hay un tema sistémico. Si vos tenés argentinos exitosos en todos lados, el presidente de la Bolsa de Comercio de Hong Kong es un argentino, hoy. El Papa es un argentino, el mejor jugador de fútbol del mundo, por lo menos uno de los mejores de los últimos años, es argentino. Tenés ingenieros argentinos en la NASA, tenés académicos argentinos en las mejores universidades de los Estados Unidos. Hemos escuchado muchas veces ahora, con motivo de la pandemia, a una doctora Cohen en Inglaterra. En Inglaterra, involucrada en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. ¿Por qué el argentino es más virtuoso en su comportamiento afuera que adentro? Bueno, claramente hay una respuesta en el contexto. El contexto desalienta la virtud. No es que es más virtuoso, es más respetuoso porque lo hacen respetar las normas. Bueno, pero entonces y ahí se adapta. Entonces lo que tenemos que pensar es en responder mejor desde el punto de vista contextual, en generar un ambiente que para mí tiene que tener 4 cosas. Primero, orden macroeconómico. Segundo, un sistema regulativo más flexible, más libre, que aliente la espontaneidad y la iniciativa privada. Tercero, instituciones, no politización, que se cumplan los derechos subjetivos, que las garantías estén vigentes, los contratos se cumplan, si hay un conflicto que la autoridad la resuelva en base al principio de legalidad. Y finalmente, inserción externa y vinculación internacional. Exactamente. Pues son 4 cosas, esas 4 cosas, orden macroeconómico, sistema regulativo moderno y menos congestionado, institucionalidad y vinculación internacional que rompa esta cerrazón que tenemos hoy. Y en ese contexto, los mismos argentinos que son exitosos afuera podrían serlo adentro.
Y no tendríamos esta sucesión de noticias en los diarios de que empresarios exitosos se van a vivir a Uruguay o que empresas extranjeras se van de la Argentina. Mirá, en los últimos 10 años en el mundo el stock de inversión extranjera directa aumentó 80%. Hoy más o menos 37 billones con B larga, de dólares invertidos en el mundo por empresas que son de otro país. El stock de inversión extranjera directa transnacionales, aumentó 80% en 10 años. En la Argentina se redujo 20%. En 10 años, no estoy hablando del año pasado, estoy hablando de los últimos 10. Hay un problema sistémico que hace que muchas personas, empresas, organizaciones se sientan más cómodos afuera que adentro. Eso no es un tema genético, ni siquiera de atributos personales, es un tema sistémico. Ni de partidismo político tampoco, pues las empresas no hacen partidismo político. Las empresas son capitalistas y lo que quieren, como dijiste vos en el comienzo de la charla, es, como estamos en la etapa de los desarrollos y no del capitalismo, sino del desarrollismo intelectual, obviamente, apuestan a eso. Nosotros tenemos un problema, entonces los problemas que tenemos nosotros son de la sociedad, porque nosotros también somos culpables de los gobiernos que tenemos. No vienen de Marte, o sea, no son chicos que aterrizaron y nosotros pasamos por acá y entramos ya que vimos luz. Y lamentablemente es un vaivén que va y viene y que no nos damos cuenta que hace 70 años, que salvo un pequeño periodo en que Argentina quiso ser innovadora, no le fue bien del todo, pero innovó mucho, el resto es una política totalmente igualitaria, negativa, porque fomentó lo que vos dijiste, la mala educación, la falta de justicia y la pobreza. Y hay que calificar a través de los resultados, ¿no? De los resultados, sí. En Argentina hay cada vez menos empresas, hay cada vez más pobres, hay cada vez más excluidos. Lamentablemente algo hay que hacer porque los resultados califican. Yo no quiero entrar en cuestiones ideológicas, sino en qué funciona y qué no funciona para que todos vivamos mejor. No, acá hay que ser más pragmáticos. Hay un mensaje de Martín Varela que dice que hay empresas exitosas y que les va bien. Por suerte, en Argentina hay, que no son la mayoría, algunas empresas que son exitosas y que les va bien. Pues si a todas les fuera mal, no podemos distribuir nada. Por supuesto. Hay muchas empresas que le va bien y muchas empresas que son virtuosas, pero el contexto, a ver, tenemos una economía que no crece hace 10 años. Exacto. Tenemos una tasa de inversión que es la mitad del promedio mundial. Tenemos hace 60 años la Argentina exportaba el 0,8% de todas las exportaciones mundiales. Hoy exporta el 0,3% de todas las exportaciones mundiales. Sí. Nuestra participación en el promedio mundial es menos de la mitad de hace 60 años. O sea, hay resultados generales. Ahora sí, hay empresas que les va bien. Ahora, déjame que te diga esto. Yo me dedico al comercio internacional. Y esos son datos, No es información real. Exactamente. En la Argentina había hace 15 años 14.000 empresas inscritas como exportadoras. Hoy hay 9.000. Ahora, de esas 9.000 que exportan más de 1.000 millones de dólares son solo 15. Que exportan más de 100 millones de dólares son solo 60. De esas 9.000, 1.000 exportan más de 1 millón de dólares. 1.000. Las otras 8.000 exportan un poquito acá, un servicio postventa allá, una máquina de vez en cuando. Entonces, es cierto, hay algunas que les va bien, pero que exportan más de 100 millones de dólares por año son solo 50. O sea, 50 hay. Pero hoy tenés 9.000 empresas inscritas como exportadoras y hace 15 años tenías 14.000. Unas 14.000, claro. Entonces, o sea, los números dan siempre lo mismo. Hay un proceso de decadencia y de desgaste que yo creo que tiene que ver con un problema de adaptación al contexto. El mundo cambia. Hoy el mundo tiene una economía en la que prevalece el capital intelectual, en la que la innovación tiene que ser premiada, una economía de empresas, es lo que decíamos hace un rato. Hoy la educación en plena pandemia, o la salud en plena pandemia, o la seguridad pública en plena pandemia, o la comunicación entre nosotros en plena pandemia está apoyada en instrumentos muy innovativos que han sido claro. empresas muy ágiles. Bueno, hay que entender eso, funciona así. Nos gustará más, nos gustará menos, funciona así. Si y por suerte que tenemos esto, porque, claro, con gente de riesgo
como en mi caso, yo no podía ver a mis nietos ni podía ver a mis hijos. Si no tuviéramos la posibilidad de tener esta tecnología, lamentablemente, o sea, o por suerte la tenemos, porque si no sería mucho peor y tendríamos mucho más afectado la cabeza y la angustia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y por suerte, esa sociedad del conocimiento ha permitido que vos tengas respuestas a través de instrumentos sanitarios como las vacunas. O, insisto, hay mucha medicina que se está preparando. Sí, en breve nosotros tendremos respuestas de medicamentos que no son vacunas para enfrentar el COVID. Del mismo modo que se ha superado una enorme cantidad de enfermedades antes sobre la Tierra, y el promedio de vida del ser humano en 150 años pasó de 50 años a 80 años. Claro. Y bueno, eso es la ciencia. Y la ciencia surge cuando vos tenés un clima de optimismo, libertad, espontaneidad, donde la gente puede innovar, puede proyectarse, puede invertir, donde hay empresas. Yo insisto en lo siguiente: el mundo que progresa es un mundo que alienta en la existencia de empresas competitivas, innovadoras, que invierten, que proyectan, que inventan cosas. Puede tener un poquito más alto los impuestos, un poquito más bajo. Puede tener un poquito más de políticas sociales, un poquito menos de políticas sociales. Pero ese es el pulmón. Obstruccionismo. Vos podés tener un poquito más de intervención, un poquito menos de intervención. Lo que no podés tener es obstrucción. O sea, la Argentina se ha planteado como una buena noticia hoy que el Estado rescató IMSA en Mendoza. Eso es una espantosa noticia, que una empresa como IMSA tenga que ser rescatada por el Estado. O sea, la noticia es que bien el Estado rescató, claro, pero la noticia anterior es que tenías una empresa que era la próxima que se fundió. Sí, entonces, sí. Entonces, esa es la lectura. Esa debería ser la lectura. Una empresa de punta que se fundió. ¿Por qué se fundió? O sea, no es que el Estado la rescate, porque el Estado en definitiva no rescata nada. Sabemos que el Estado es el peor administrador, no solo en Argentina, en el mundo. El Estado no es buen administrador porque no es empresario. Simplemente tiene que, como decías vos, tratar de mediar entre lo público y lo privado, obstruir lo menos posible, generar lo más posible la interacción y el desarrollo del comercio, de la industria, de todo lo demás. ¿Para qué? Para poder tener un buen nivel de la población contenta y bien y feliz y desarrollándose. Ese es el Estado. Para eso sirve nada más. Pero aparentemente lo que pasa es que la sociedad, por un lado, piensa que nos equivocamos al votar, o tenemos una sociedad que realmente se equivoca mal, y yo me incluyo, por supuesto, y por otro lado, no entiendo cómo no ven que esta no es salida. Pero esta no me refiero a esta de hoy, me refiero a esta de hoy, a esta de 6 años atrás, a esta de 10 años atrás, a esta de 15 años atrás. Mira, porque si vos agarrás los datos, cantan solos. Somos, lamentablemente hay que decir que hemos fracasado colectivamente, lo cual no quiere decir que hayamos fracasado para siempre. Sí. Pero hemos fracasado todos. Yo digo, un país que hace 40 años que vota cada 2 años no puede echarle la culpa a la clase política, porque cada 2 años, hace 40 años, podés desplazar la clase política. Ahora, somos todos responsables, porque no es solamente como votamos, es la ventajita, es el corto plazo, es no hacer las cosas tan bien como podría, es premiar al que no hace las cosas demasiado bien. En el fondo yo creo que hay un tema de valores predominantes que el antecedente, lo que a mí me gusta llamar la metaeconomía, que está arriba de la macroeconomía, y arriba de la mesoeconomía, que es ese entorno inmediato de la empresa, y arriba de la microeconomía, que es la propia empresa. Ahora, yo digo lo siguiente, nunca hemos llegado tan abajo como estamos hoy. El 40% de pobreza es un drama. Sí. Ser uno de los 5 países con peores indicadores ante el COVID es un drama. Vamos a llegar mañana a 80.000 muertos por el COVID. Algo estamos haciendo mal. Porque no es que no se murió gente por el COVID en otro lado, pero vos mirás el mundo, yo laburo para empresas extranjeras, tengo todo el tiempo Zooms con Brasil, con Uruguay, con Estados Unidos, con Francia, y en el mundo... Y no pasa. Pero hasta acá cerca en Latinoamérica ya hay optimismo, ya estamos pensando en qué vamos a hacer. Ya están en otro lado, sí. Bueno, en Europa están viviendo ya, están retornando a la vida normal. Bueno, quizás la manera de aprender
para algunos porfiados hijos de italianos y españoles como nosotros, la manera de aprender es lo que nos está pasando. Yo tenía un profesor en España que decía, la derrota enseña lo que la victoria oculta. A veces uno va para adelante y cree que es muy virtuoso. Los precios internacionales suben y vos decís, qué bueno que soy. Para, la victoria te está ocultando algún problemita que no te das cuenta. A veces la derrota te pone explícito y te permite aprender. Edison decía, nunca una experiencia es un fracaso, porque siempre al menos viene a mostrar algo. Quizás esto que nos está pasando nos muestra que en algún momento hay que recomponer, hay que revisar y hay que corregir. Todo, la sociedad, la política, las empresas, los formadores de opinión, todos, los educadores, todos. Yo me incluyo como educador que soy en la universidad. De modo que pensemos esto, a lo mejor este golpe que nos estamos dando, porque uno mira la foto, a lo mejor dentro de un tiempo estamos diciendo aquella crisis de la Argentina fue la que permitió la recuperación, como le pasó a otros países, Israel, hace 40 años sumergido en la violencia, la inflación, en el atraso, y hoy es el país que primero salió a través de las vacunas de la pandemia. Entonces, bueno, ojalá que esto sea un proceso de aprendizaje, y en ese caso, bueno, caerse puede haber sido una manera de construir un momento posterior más favorable. Marcelo, mira, yo en el momento que te presenté, no sé si lo escuchaste o no, dije que es la única persona que me da optimismo, porque hablo con economistas y prácticamente terminás buscando el veneno para rata para ver si lo vas a tomar, porque realmente es así. Y yo también pienso que quizás esta crisis tan profunda, que además no abarca solo a Argentina, sino al mundo, sea el cambio de la sociedad, que se den cuenta que la cosa no funciona así y que nosotros nos demos cuenta que la cosa no funciona así y que exijamos que la cosa cambie. Creo que yo coincido con vos, tengo esa esperanza, aunque la mayoría de la gente se me ríe. Dice que no es cierto. Yo creo que partidos tradicionales van a terminar y vamos a empezar en otra cosa. Yo creo que ese pensamiento mágico de esperar líderes providenciales es también un simplismo. Eso también es populismo. Sí, ¿no? Sí, claro. Hay un fantástico filósofo argentino, Enrique Valiente Noalles, que escribió hace un tiempo en un libro, dice, la diferencia entre los optimistas y los pesimistas no está en que los pesimistas creen que va a ir todo mal y los optimistas creen que va a ir todo bien. La diferencia está en que los optimistas creen que depende de ellos. Claro. Y los pesimistas creen que no pueden hacer nada por cambiar el curso de la historia. Sí. Nosotros creemos que depende de nosotros, aunque tengamos un poco de duda en relación al futuro. Pero decimos, bueno, a ver, empecemos a mejorar nuestras prácticas, empecemos a corregir sobre la base de la experiencia. La mejor manera de destruir ideologías equivocadas es tamizarlas por los resultados. Bueno, a lo mejor podemos ser optimistas en términos de decir, depende de nosotros. Insisto, si vos tenés argentinos exitosos en tantos lugares del mundo, ¿por qué no serían tan exitosos acá? Bueno, porque hay un problema contextual. Bueno, revisemos esa contextualidad. La productividad promedio del argentino es mucho más alta afuera que adentro. Por lo tanto, el problema no son los argentinos. El problema es el sistema, que los argentinos hacemos. Corrijámoslo. Y quizás tenemos que ser un poco más virtuosos en términos de involucrarnos nosotros en nuestros contextos, en la universidad, en la empresa, en los medios de comunicación, para ir mejorando y no esperar tanto de la política, porque bueno, la política en todos lados está en crisis. Hay un tema para tratar más profundamente. El poder político está en crisis, porque el poder político es nacional. Es verdad. Y los problemas ya no son nacionales. Entonces vos tenés gente reclamando en Colombia o en Chile, o antes en París o en el Líbano, porque la política que es nacional ya empieza a tener problemas porque la tecnología la supera. La política no puede controlar ni el virus, ni las migraciones en el norte, en el sur de los Estados Unidos, ni el flujo de información a través de Internet por el mundo. Entonces, ojo, entonces quizás lo que tenemos que empezar a generar es lo que a mí me gusta llamar espacios públicos no gubernamentales. Involucrarnos nosotros en la generación de contextos en los que vayamos generando respuestas nuevas. Y bueno, yo te hablaba, hay 4 Argentinas y algunas son muy virtuosas. Empecemos a construir sobre la base de eso que está ahí abajo y que puede ser multiplicado. Bueno, Marcelo, como siempre, una clase que me das más a lo largo de los años y que me doy el lujo de que la gente te vea y te escuche. Por supuesto que vamos a estar en todas las redes con esta grabación tuya y realmente me alegraste la semana.
Así que como cada vez que hablo con vos me alegrás, y como sé lo profesional y lo profesor que sos, te agradezco muchísimo de corazón que con estas nuevas tecnologías podamos hablar más seguido, y te agradezco en nombre de la gente, porque te sigue, porque te conoce, porque te lee y porque sabe de la fuerza que tenés. Así que, en serio, gracias, y gracias por haberme alegrado y darme una luz al fondo del túnel, porque a veces lo necesitamos. Como vos dijiste, yo creo que nosotros somos el pulmón, para el bien y para el mal. Tratemos de ser positivos, no negativos, pero involucrémonos Depende para de ser nosotros. positivos. Claro, depende de nosotros. Depende de Lo nosotros. digo, Depende de lo cada uno digo, y que nos es involucremos. exactamente, lo Y no, digo y no, cada y no hablo programa. de no hablo de participar en política, hablo No. honestamente, déjame decirte, la política resuelve cada vez menos problemas en el mundo. Los problemas están siendo resueltos por los científicos, por las empresas y sus alianzas inmediatas, por las ONG, por líderes que no son políticos. Los líderes más prestigiosos del mundo no son políticos, Sí, sí. porque hay un cambio fundamental en la organización social en el mundo. Entonces, depende de nosotros de abajo para arriba. Y esto nos lo ha demostrado esta pandemia. Vos fijate que en tiempo récord se han desarrollado vacunas, se han distribuido vacunas con todos los problemas que hubo, ¿eh? Con todos los problemas que hubo, chapó a la industria farmacéutica, porque realmente eso que es el intelecto que vos decís es lo que generó que hoy podamos tener una luz, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, para poder volver a vivir normalmente, ¿no? Exactamente. Y no solamente a los laboratorios. Agradezcámosle a Zoom, que salvó la educación, y Claro, agradezcámosle a a toda las la compañías aéreas tecnología, que trasladaron las vacunas, y a toda la agradezcámosle tecnología. a Instagram, que nos permite estar comunicándonos con la gente. Entendamos que hay una enorme cantidad de remedios que están disponibles gracias a que la libertad permite la innovación de un montón de gente que soluciona problemas, que genera prestaciones virtuosas, y alentemos eso. Y yo creo, y como despedida, que además toda esta tecnología importante que tenemos hace que la mentira cada vez tenga patas más cortas. Y eso, Sí, bienvenido sea para la sociedad. Te agradezco mucho, Marcelo, en serio, de corazón. Buenas noches para vos, buenas noches a todos los televidentes, que yo sigo con el viejo televisor, Parejo Tinelli con el chau, 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 y agradecerte toda la charla. Por supuesto que te lo vamos a estar enviando a vos, y los vamos a estar colgando en todas las redes, como para que la gente entienda quién es Marcelo Elizondo y que tenemos luz, siempre y cuando también nosotros pechemos, ¿no? Porque somos parte del problema, y tenemos que ser sí o sí parte de la solución. Chau a todos, en especial a vos. Pronto nos vemos, y gracias por el tiempo que nos brindaste. Chau. Un gusto, gracias.